Bueno, mis hermanos, ya terminamos el domingo anterior nuestro estudio acerca de la carta a los Gálatas. Hoy, con la ayuda del Señor, damos inicio a una nueva serie de estudio basada en el libro de Habacuc, uno de los profetas menores. Y le pido que me acompañe en su Biblia al capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a leer esta porción y luego vamos a hacer la introducción al libro. Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esta es la sección que vamos a estudiar hoy. Pero quisiera darles entonces un panorama general de lo que vamos a ver en el libro. Este libro podríamos resumirlo, y me uno a grandes eruditos de antaño, en que Habacuc podría sintetizarse en una frase: ¿cómo pasar del temor a la fe? ¿Cómo pasar de la desesperanza a la confianza? Es básicamente lo que nos enseña este libro a través de la experiencia de un hombre que nos es muy útil para entender muchas de las circunstancias que nosotros afrontamos a diario. Habacuc, como bien lo dice el texto, fue escrito por Habacuc. Esta primera sección la vamos a ver. El versículo 1 es la introducción al libro, nos cuenta en qué consiste el libro, quién lo escribió y más o menos por qué se escribió. Veremos en el versículo 2 un clamor o un reclamo del profeta Habacuc, y en el versículo 3 y 4 la razón por la cual Habacuc levanta este clamor o esta súplica. Vuelvo y reitero, ¿quién lo escribió? El mismo libro no lo dice, lo escribió Habacuc. La fecha aproximada en la que este libro fue escrito es entre el año 605 y 607 antes de Cristo. Muy seguramente antes de que Nabucodonosor invadiera Judá por primera vez. El rey de Judá era nada más y nada menos que Joacim, descrito por Jeremías de la siguiente manera: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Jeremías 22:17. ¿Se imaginan la descripción que el profeta está haciendo en este momento acerca de ese rey? ¿Qué impresión podríamos llevarnos respecto a este rey si el mismo profeta dice que sus ojos y su corazón están ocupados solo de la avaricia? Que solo está interesado en derramar sangre inocente, en oprimir y en hacer agravio al pueblo. ¿Cuál sería el estado de una nación bajo gobernantes de estas características? Ese es el contexto que rodeaba a Habacuc en el momento que escribió esta profecía. Habacuc vivía entonces en una época cercana, como ya lo mencioné, a la invasión babilónica, la época de mayor oscuridad en Israel. Solo basta recordar nombres como Joacás, Joacín, Sedequías, los tres últimos reyes de Judá que hundieron a la nación en una impiedad total y generalizada y finalmente la llevaron al cautiverio. Eso fue lo que hicieron los últimos gobernantes en el pueblo de Israel. El libro se desarrolla a través de dos grandes preguntas realizadas por Habacuc a Dios. ¿Por qué la maldad sigue en aumento y sin castigo? Es la primera pregunta que hace el profeta. Y la segunda: ¿por qué usarás a un pueblo impío para la disciplina de tu pueblo? Esas dos preguntas traerán dos grandes respuestas de Dios que al final cambiarán el estado de zozobra, de angustia del profeta a un estado de total confianza. Históricamente el hombre siempre se ha cuestionado por lo que Dios hace y por cómo lo hace. El hombre, con sus ínfulas de rey,
ha creído que ante la dificultad de comprender lo que Dios permite y los medios que usa para lograr sus propósitos, tiene la potestad para enseñarle a Dios una mejor forma de hacer las cosas y el tiempo que debería invertir para hacerlas. Este texto nos muestra la tendencia pecaminosa de nuestro corazón a desesperarnos cuando no entendemos la forma en la que Dios procede y los tiempos que utiliza para hacer lo que se ha propuesto, los medios que utiliza para cumplir sus fines. El corazón del hombre siempre ha sufrido históricamente con el incomprensible proceder de Dios. Por eso entonces, el título de la sección de hoy, en medio de este tema general, es el inexplicable proceder de Dios. Versículo 1 al 4. Versículo 1, introducción. Versículo 2, un clamor o un reclamo del profeta. Y versículo 3 al 4, la razón del clamor del profeta. El primer versículo entonces dice lo siguiente: la profecía que vio el profeta Habacuc. Sabemos entonces que el libro es una profecía. De Habacuc no sabemos mucho. Hay enormes discrepancias entre los eruditos con respecto a quién es él y lo que hacía. Nosotros nos conformamos con reconocer que fue un profeta que Dios escogió para comunicar su mensaje. Y es una profecía literalmente, pero es interesante porque el original de la palabra profecía tiene alusión a carga, a masá. Es una carga puesta sobre el profeta. Esto quiere decir en primer lugar que los profetas recibían sobre sí una carga que luego debía ser entregada. Ellos eran emisarios de Dios que tenían un encargo divino para su pueblo. Podemos pensar que Habacuc dialogó con Dios en privado y luego en ese diálogo privado e íntimo Dios le ordenó que escribiera y transmitiera las respuestas a sus interrogantes y a sus preguntas. Esa es la labor prácticamente de un profeta. El profeta es un hombre frágil como todos, un hombre lleno de debilidades, una vasija de barro escogida por un Dios santo y poderoso. Y Dios deposita una carga sobre el hombro del profeta. Pone una carga especial sobre los hombros de sus siervos, la cual debe ser compartida con el pueblo. En segundo lugar, vemos que esta profecía es una sentencia. Esta carga que va a ser puesta sobre los hombros del pueblo también es una sentencia sobre los impíos. Lo interesante es que no es solo sobre los impíos caldeos, sino también sobre los impíos israelitas. Pues mis hermanos, algo que vamos a aprender en el libro de Habacuc es que Dios no perdona la iniquidad de los hombres impenitentes. Dios no perdona la iniquidad de aquel hombre que no viene en arrepentimiento. Él no la pasará por alto. Por eso encontramos en este libro varios ayes, ay, por causa de esos corazones impenitentes. Pero también nos mostrará Habacuc que Dios está listo para justificar, es decir, perdonar a aquel que vive por la fe. Habacuc nos muestra la justa sentencia sobre el impío, pero la justificación y el perdón de aquel que vive por la fe. Este libro tiene como pasaje principal un llamado a que vivamos solo por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Luego de tener la introducción que le da el mismo libro, el escritor Habacuc, el mensaje, una profecía, una carga a comunicar al pueblo, ahora entramos al clamor o al reclamo del profeta, pues como bien titulamos esta enseñanza, tenemos delante del profeta el incomprensible proceder de Dios. Dice el verso 2 lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré
y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Nota dos cosas importantes en este pasaje. Está diciendo el profeta: Señor, clamo a ti y no me oyes. Segundo, elevo mi voz a ti por la violencia que hay y no me salvas. El profeta se está quejando entonces de la injusticia prevaleciente en sus días, y al quejarse, de manera implícita está diciendo que él está siendo víctima de esa violencia. Pero lo que verdaderamente está perturbando al profeta es no ver que Dios haga algo en medio de su situación. Se asemeja mucho a nuestras circunstancias, ¿cierto? ¿Cuántos momentos enfrentamos en los que levantamos clamor a Dios y pareciera que no nos escucha? ¿Cuántas veces vemos situaciones dolorosas alrededor y pareciera que clamamos a Dios y no nos salva? Pareciera que no hace nada. Pero note bien lo que estoy diciendo: pareciera, porque vamos a ver que no es así. Aquí se ve a un profeta clamando a voz en cuello, denunciando la injusticia de su propio pueblo. Le está diciendo: oh Señor, veo gran maldad en medio de este pueblo. Pero mientras denuncia la injusticia, él reclama justicia para sí mismo, pues se está viendo como víctima. No es atípico a nosotros. Muchas de las razones por las que a veces elevamos nuestro clamor es porque queremos pedirle a Dios que opere en favor nuestro y haga justicia a nuestro favor frente a la maldad que nos rodea. Él clamó por ayuda, está suplicando a gritos por ayuda, pues hay violencia. Esto nos deja ver un contexto de incapacidad y de total indefensión en el profeta. Ubíquese conmigo en una situación semejante, donde el profeta siente que está indefenso, que está paralizado al ver toda la maldad que le rodea. Todo está obrando para mal. Está viendo violencia y por los antecedentes propios de la palabra, él sabe que eso va a terminar en algún momento en el juicio de Dios. Pero está clamando para que Dios actúe y no ve una respuesta a su oración. Su corazón es invadido por la zozobra de no ver una respuesta inmediata o pronta a sus súplicas, pero tampoco una intervención inmediata de Dios para salvarle o salvar a su pueblo. Qué gran impotencia estar en medio de lobos, teniendo sobre sí a un Dios con el poder de cerrar la boca de todos los lobos, de sacarnos de en medio de los lobos y ponernos en otro lugar. Qué frustración experimentaría nuestro corazón al estar rodeados de una situación que nos turba, que nos daña, que nos angustia, y miramos al cielo y sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios con el poder de cambiar la situación o de sacarnos de ese lugar y ponernos en una mejor condición, y ver que no pase nada. Eso era lo que estaba sintiendo el profeta. Pues mis hermanos, una de las cosas que mayor angustia nos genera es saber lo que Dios puede hacer y lo que ha hecho en otros, y ver que no lo hace en nosotros cuando queremos y en el momento que deseamos. Qué duro es ver en un momento de dificultad y persecución que Dios sacó a Israel de Egipto, que abrió el mar en dos, que les dio de comer en el desierto, y ver lo que Dios ha hecho. Pero de repente encontrarnos en una situación semejante y ver alrededor como si Dios no quisiera hacer lo mismo que hizo antes. Como que Dios no nos escucha, pero a otros sí los escuchó antes. Así se sentía el profeta. Este clamor contrasta entonces con la aparente apatía de Dios, pues lo sintetiza muy bien: Jehová no me oye.
Jehová no me salva. En realidad, lo que se espera de Dios en estos casos de abierta impiedad es que oiga el clamor de su pueblo y salve. ¿No era lo que había mandado hacer en Israel? ¿No era esta la función de los jueces? Pues si el pueblo se arrepentía, si el pueblo clamaba en medio del sufrimiento, Dios prometió responder. Pues miren lo que dice la Escritura en diferentes partes. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Segunda de Crónicas 29. O tal vez el profeta también pensó en las palabras del salmista cuando diría, o lo haríamos nosotros más bien con el salmista diciendo lo siguiente: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Cómo no identificarnos con el salmista y encontrar esperanza en esta palabra? Oh Señor, cuando el pobre clama, tú lo oyes y lo libras de todas tus angustias. Y tomamos estos pasajes en medio de la angustia y la dificultad y decimos, oh Señor, me encuentro pobre, me encuentro desventurado. La palabra dice que un pobre en mi condición clamó y tú lo escuchaste. Y no solo lo escuchaste, lo libraste. ¿Por qué entonces, Señor, yo clamo y no me oyes? Ruego que me libres y no me libres. Eso es lo que estaba sintiendo el profeta y es lo que sentimos muchas veces cuando Dios no actúa en el tiempo que queremos y de la manera que queremos. Salmo 145, 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y les salvará. Hermanos, hay un sinnúmero de pasajes en la Escritura que nos traen esta esperanza. Siempre que le clamemos al Señor, Él nos escucha. No solo nos escucha, nos salva. Pero entonces, ¿qué está pasando con el profeta? O entonces, ¿qué está pasando con nosotros en medio de este tiempo en el que nos encontramos? ¿No hemos clamado porque esto termine? No hemos clamado y rogado para que Dios obre, pero pareciera a los ojos de muchos que nada está pasando. La perplejidad del profeta se deja ver de una forma muy clara en este texto. Aunque no es fácil de interpretar, sí es fácil de entender. La idea general del profeta es esta: Dios no simplemente ve y se queda quieto, sino que hace ver al profeta la iniquidad. Una iniquidad que es evidente para Habacuc. En otras palabras, en la mentalidad de Habacuc, Dios no es pasivo, sino activo con relación al mal. Piense esto. Habacuc conoce lo que Dios ha hecho antes. Sabe que es un Dios que actúa en contra del pecado. Sabe que es un Dios que escucha la oración de su pueblo. Él lo sabe. Y sabe que cuando el pueblo peca, viene juicio. Entonces el profeta está esperando que venga juicio por el pecado. Pero no ha llegado. También está esperando que Dios escuche su clamor y su ruego. Y pareciera que no le está escuchando. Pero ¿cómo ver a un Dios que es activo contra el pecado? A un Dios que es activo para salvar al pueblo. Un Dios que es activo contra la injusticia. Un Dios que es activo para salvar a sus hijos. Aparentemente inactivo. Hay algo muy interesante en la traducción original del pasaje que estamos estudiando. Mire cómo dice en el original: ¿por qué me haces ver iniquidad y observas la miseria? ¿Escuchó bien? Mire cómo dice la traducción original: ¿por qué me haces ver iniquidad y observas la miseria?
Acá no aparece solo Habacuc viendo la iniquidad, sino también a Dios observando esa situación. Destrucción y violencia hay delante de mí, también hay pleito y se levanta contienda. La diferencia más importante en la traducción original se encuentra en la traducción del segundo verbo, que en el hebreo está en segunda persona singular, colocando a Dios como el sujeto de esta acción. Es decir, no solo está Habacuc viendo, sino que Dios también está viendo. Entonces, en el primer verbo vemos que Dios hace que Habacuc vea la iniquidad. Y en el segundo verbo vemos que Dios también observa esta iniquidad. Por eso la traducción más exacta sería: ¿por qué me haces ver iniquidad y por qué observas tú la miseria? Le está diciendo a Habacuc: yo estoy viendo la iniquidad y estoy viendo que tú observas esta miseria en la que estamos. Jehová observa entonces la miseria y no hace nada. Es el reclamo que está haciendo Habacuc. Yo estoy viendo la iniquidad y tú también estás observando el estado de miseria en el que estamos y no haces nada. Definitivamente las palabras de Habacuc son muy fuertes. Revelan una gran agitación emocional en su interior. Es como si por un momento sus emociones estuvieran tan turbadas que está viendo a Dios no como su amigo, sino como su enemigo, no como aquel que cuida de él, sino como aquel que se desinteresó de él. ¡Qué gran sentimiento está enfrentando el profeta! Sentimiento que muchas veces invade nuestros corazones. Pues sabemos que Dios actúa contra el mal y a veces viene a nosotros la sensación de que no está operando justamente contra los que hacen mal. Sabemos que es poderoso para escuchar y salvar, y a veces sentimos que en lugar de escucharnos y salvarnos se torna distante e indiferente o apático a nuestra situación. Pero esa sensación, al igual que la del profeta Habacuc, veremos en todo este estudio que es incorrecta e injustificada. Así que la traducción correcta de este verbo es fundamental porque nos muestra que Dios siempre está activo. Es decir, Dios siempre está operando en medio de toda circunstancia. Aunque nos parezca inactivo, Él siempre está activo. Pues no hacer también es hacer. Él siempre está observando y procediendo según su decreto eterno. Es decir, que cuando Dios calla, con ello también nos está hablando. Que cuando Dios a nuestros ojos parece no estar haciendo nada, también está haciendo algo cuando no interviene en la forma que queremos, pues Él es un agente activo. Él siempre está obrando en toda situación, aun cuando no interviene en el tiempo anhelado, de la forma anhelada y con los medios anhelados. Así parezca a nuestros ojos que está quieto, Él nunca está quieto. Él siempre está obrando. ¿Y cuál es la razón por la que el profeta entonces eleva este clamor? Versículo 3 y 4. ¿Por qué hace este cuestionamiento? ¿Por qué le dice: Dios, tú no me escuchas? Dios, tú no nos salvas. Tú estás viendo injusticia. Versículo 3. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Ya lo leímos. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Acá el término iniquidad tiene una connotación moral y miseria una connotación física. ¿Recuerdan cómo aterrizamos la traducción? No es haces que vea molestia, sino que observas molestia. Le está diciendo: destrucción y violencia están delante de mí. Mis hermanos, Habacuc está totalmente turbado en su alma al ver el proceder pecaminoso del pueblo y el deterioro de la condición física del mismo.
El pecado está destruyendo cada área del hombre. Enfermedad, pobreza y muerte es lo que Habacuc ve alrededor. Habacuc entonces está en un gran conflicto existencial. Siente derrumbarse frente al dolor que es propio de esta vida. ¿Alguna vez se ha sentido así? Está agobiado por un mundo maldecido por causa del pecado. Pero su preocupación mayor está con el pecado que no es castigado y el justo que es maltratado. Pues él está viendo que parece ser que el pecado no está recibiendo el castigo que merece y el justo está siendo maltratado en lugar de ser protegido. Los sustantivos destrucción y violencia, pleito y contienda introducen al lector en un contexto judicial. Así que Habacuc ve que todos los cimientos de la justicia en su sociedad se están derrumbando. Los estrados judiciales que están para impartir justicia precisamente hacen prevalecer la injusticia. Los mismos jueces se están volviendo injustos. Así que el clamor del profeta describe la penosa condición de su entorno. Sus ojos miran alrededor y solo ve la iniquidad de sus gobernantes, la iniquidad gobernando el corazón de los hombres, destrucción y violencia por doquier. Dice el verso 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mis hermanos, Habacuc está relatando una clara realidad. Cuando un pueblo se aparta de la ley de Dios, quebrantándola, tomándola débilmente, todas sus esferas se deterioran y pervierten. Acá el profeta nos está mostrando la razón por la que levanta este clamor. Pues él está viendo que los hombres han cometido un gran mal. Han quebrantado la ley de Dios, la han debilitado, la están tomando con liviandad. Y cuando esto pasa, inmediatamente todas las esferas de la sociedad se deterioran y pervierten. Los juicios que se establecen en una sociedad que no está regulada por la ley de Dios siempre será injusta, siempre será contraria al carácter de Dios, porque un gobernante sin el temor de Dios y sin sujeción a la ley de Dios, siempre obrará de manera injusta. Siempre obrará de manera contraria al carácter de Dios. La verdad ya no será defendida, sino atacada. Los justos dejarán de ser favorecidos y empezará a ser favorecido el malvado. ¿Se le parece esto a algo? No es el mal que aqueja a nuestra sociedad. No estamos viendo alrededor cómo todo se distorsiona y se pervierte. Cómo el justo, en lugar de estar siendo protegido, está siendo perseguido por las mismas instancias legales. Cómo la verdad está siendo cambiada por la mentira. Cómo el pecador está siendo protegido y el justo perseguido. Mis hermanos, este es el pan de cada día de este mundo presente. ¿Y por qué? Porque el hombre ha quebrantado la ley de Dios, la ha tomado con liviandad y se ha pervertido. Aún en nuestro tiempo, aquellos que dicen ser su pueblo, están utilizando la fe como un negocio de explotación y manipulación. En lugar de restaurar al pueblo de Dios y liberarlo, en muchos contextos más bien lo esclaviza y lo mata. Los gobernantes se han alejado de un juicio recto para ocuparse de sus intereses perversos. Ya no hay celo por la justicia, sino que legislan para favorecer a los corruptos. El socialismo, el comunismo y sin número de ismos contrarios a la Escritura se han apoderado de la mente de muchos gobiernos.
despreciando por completo la forma de gobierno que Dios permitió. Pero ¿y qué de la familia? La familia ha sido totalmente desdibujada. El matrimonio está siendo completamente distorsionado por las ideas contemporáneas. El matrimonio ya no se asume como un deber perpetuo, ya ni siquiera se considera como algo necesario para muchos. Los jóvenes engañados por las ideas de este mundo ya no solo no quieren casarse, sino que no quieren tener hijos, más bien desean tener un perro o un gato y viajar por el mundo, olvidando así que el tener hijos es un mandato y un privilegio divino. Hoy en los carros ya no se ve una pareja y sus hijos, sino una pareja, un perro y un gato y sus múltiples mascotas. El culto por la naturaleza y en especial por los animales se ha hecho común. Los salones de belleza ya no están atiborrados de personas, sino de perros y gatos haciendo fila con sus amos o más bien esclavos para recibir un spa. Ya no aumentan el número de guarderías y jardines escolares para seres humanos, sino guarderías para perros y gatos. ¿Qué está pasando con este mundo que va de mal en peor? Ya por las calles, los coches de los bebés ya no llevan bebés, sino perros y gatos. El lenguaje en las calles, ay mi bebé, ay mi niño, ay mi niña, ya no se usa con los seres humanos, sino con un animal cualquiera. La agenda feminista y la comunidad LGTBI sigue apoderándose más y más de todas las instituciones, presentando la perversidad como algo simplemente supeditado al libre desarrollo de la personalidad. El pecado ya no es pecado, sino una inclinación digna de ser respetada en cada hombre. Homosexualidad, pedofilia, aborto, prostitución, ahora son simples tendencias que solo deben ser aceptadas, y no solo aceptadas, impuestas a través de las escuelas, los colegios y los demás entes educativos. El mal avanza. La iglesia se ha volcado a la teología de la prosperidad. Falsos apóstoles pululan. Los gobernantes se han alejado. Todo el mundo se ha pervertido y ahora, sumado a eso, tenemos una pandemia, tenemos la enfermedad, las UCIs llenas, personas muriendo, las economías colapsando. Y hemos clamado a Dios. ¿Cuánto llevamos clamando a Dios por un avivamiento? ¿Cuánto llevamos clamando a Dios para que toda esta teología de la prosperidad desaparezca? Para que todo falso maestro sea expuesto, para que tengamos gobernantes temerosos del Señor. ¿Acaso Dios no nos escucha? Mis hermanos, aunque podemos identificarnos con Habacuc, también vamos a recibir una clara respuesta de Dios a través de este libro. Pues déjeme decirle algo. Dios observa detenidamente todo el mal que nos agobia. Dios observa detenidamente todo lo que está sucediendo alrededor. Y déjeme decirle algo. Él está actuando. Así a nuestra vista no parezca que lo está haciendo. Dios estaba operando en este pueblo perverso que se había alejado de Él y en todas las naciones para su propósito perfecto. Porque Dios es soberano y aunque es incomprensible su proceder, aunque muchas veces no entendemos sus tiempos ni sus formas, Dios siempre está obrando. Y aunque este mundo cada día vaya de mal en peor, aunque el culto a los animales, a la naturaleza, aunque la inmoralidad, la perversidad y la corrupción aumenten cada día, debemos descansar en algo. Dios está observando y Él no es ajeno a la iniquidad que ven nuestros ojos. Y Él, en el momento indicado,
actuará conforme a su decreto perfecto y no conforme a nuestros criterios. Pues Dios es justo. Él nunca será pasivo frente a la injusticia. Además, Dios es amor y misericordia y nunca será indiferente al clamor de su pueblo y ha prometido salvar. Así que hoy nos recuerda esto algo. ¿Dios ha prometido escuchar nuestro clamor? Sí. ¿Dios ha prometido salvarnos? Sí. ¿Dios ha prometido hacer justicia sobre el impío? Sí. Pero no nos desesperemos cuando a nuestros ojos no está actuando en el tiempo que queremos, de la forma que queremos y con los instrumentos que queremos. ¿Y cómo podemos aterrizar esto hoy a nuestra realidad? Mis hermanos, yo no sé si usted experimenta lo mismo que yo cada vez que ve por unos minutos las noticias. Hay momentos en que dan noticias tan trágicas que con toda honestidad yo digo, Señor, ahora sí creo haberlo visto y haberlo escuchado todo. Y basta con leer unos minutos después la prensa para encontrar una perversidad mayor y un acto peor en medio de los hombres. Y poder ser invadidos por una sensación de, Señor, ¿y tú estás permitiendo esto? Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué no haces nada? Vamos a ver a través de Habacuc que Él sí hace algo siempre, pero no a nuestra manera, porque su actuar es incomprensible. Así que mis hermanos, quiero proponer unas aplicaciones básicas al ver que el actuar de Dios es incomprensible, que hay momentos en que nuestro corazón se turba y se llena de angustia y clamamos a Dios y le mostramos nuestros interrogantes de por qué no actúa, por qué no nos escucha y por qué no nos salva. Que muchas veces vamos a sentir esto, pero que en medio de esto Dios está observando y está actuando. Así que primero, vemos que en el profeta Habacuc fue puesta una carga sobre sus hombros para compartir al pueblo. Él debía comunicar la verdad. Mis hermanos, esta tarea dada al profeta Habacuc no fue nada sencilla. Y esta misma tarea ha sido dada a todos los hombres que hacen parte del pueblo de Dios. Comunicar la verdad de Dios, la verdad de su evangelio que ha sido puesta sobre nuestros hombros para comunicarle a los hombres que Dios es justo, que Dios es santo, pero Él también salva y Él también perdona, que Él es justo juez del impenitente, pero es misericordioso para justificar al que se arrepiente. Es nuestro deber entonces orar por todos aquellos que han sido llamados a comunicar la palabra de Dios. En un sentido, todo el que se para en el púlpito puesto por Dios a enseñar es un profeta. No porque este ministerio esté vigente, es porque cada vez que alguien se para a leer la palabra de Dios, está comunicando la palabra profética segura, la única palabra profética confiable. Y cuando ese peso es compartido, qué mejor forma de servir a aquellos que Dios ha puesto para enseñarnos, orando por ellos y levantando sus brazos con nuestros clamores. De esta primera parte del libro aprendemos algo. Siempre, iglesia hermosa, van a existir etapas de nuestra vida donde experimentaremos la sensación de que Dios no nos está escuchando, de que Dios se ha desentendido de nosotros y pareciera que no está actuando, que no quiere salvarnos, que no está interesado en intervenir en nuestro favor. Pero déjeme decirle también algo, que Dios no esté obrando a la velocidad que queremos, de la manera que queremos y en el tiempo y la forma que queremos, no significa que Dios no está operando en tu vida y en la mía. Tal vez llevas clamando mucho por la salvación de tu cónyuge, por la salvación de tus hijos, por tu salud,
por tu economía, y en lugar de ver que tu hijo se salve, pareciera estarse tornando más rebelde. En lugar de ver que tu cónyuge se vuelva al Señor, pareciera cada vez ir caminando en una dirección contraria, a una mayor velocidad. Tal vez tu enfermedad y tu dolor, en lugar de disminuir, aumenta. Tal vez tu condición económica, en lugar de cambiar, cada vez está peor. Tal vez con el profeta ya estás invadido por esa sensación de que Dios no te está escuchando. Mi hermano, no. No estás comprendiendo lo que Él hace, pero Dios siempre está actuando y Él siempre escucha el clamor de su pueblo. Aunque los instrumentos que usa no son los que queremos, son los más indicados para hacer en nosotros lo que Él se ha propuesto. Ninguno, escúcheme bien, de los acontecimientos de la historia del hombre y de nuestra vida deja de tener su lugar en el programa divino. Mis hermanos, lo que está pasando en este momento con la iglesia, lo que está pasando en este tiempo de pandemia, Dios lo está observando. Y Él es soberano en medio de todo esto. Si nos dejan reunirnos o no nos dejan reunirnos, el Señor es soberano sobre todo esto. Si esta pandemia, en lugar de disminuir, sigue trayendo más muertes, no podemos decir que Dios no está obrando. Dios está obrando, solo que está obrando de una forma que no podemos entender. Que nuestros hijos o nuestro cónyuge parezca estar más lejos en lugar de estar cerca, no significa que Dios ha ignorado nuestro clamor. Que tu salud está empeorando no significa que Dios no está escuchando tu clamor. Que tu situación económica no haya mejorado no significa que Él no te está escuchando. Al contrario, debes estar seguro que lo que estás viviendo es una clara respuesta a tus oraciones, así aún no lo entiendas y aún no lo comprendas. Y hay una gran esperanza en Jesús. ¿Recuerdan la traducción? Y Dios observó la miseria. Es decir, y Dios vio todo lo que estaba pasando. Mis hermanos, el Evangelio de Marcos nos retrata dos situaciones similares. Hay un momento en que los discípulos están con Jesús en una barca y empieza una gran tempestad, ¿lo recuerdan? Y ellos se angustiaron y se desesperaron al ver que su Señor estaba dormido en medio de la tormenta. Y cuando lo despiertan le dicen, ¿acaso no te das cuenta? Mis hermanos, el Señor se levantó con autoridad y calmó la tormenta. Hay momentos en que pareciera que el Señor está durmiendo en medio de la tormenta, pero Él no duerme. Él es soberano en medio de la tormenta. Él tiene autoridad sobre la tormenta. Y no somos nosotros nadie para decirle, ¿acaso no ves lo que está pasando? ¿Acaso no ves mi condición? Sino más bien decirle, Señor, sé que tú estás viendo lo que está pasando y confío en que tú estás haciendo lo mejor para mí, para gloria de tu nombre y para salvación de tu pueblo. También hay otro momento en Marcos 6:45, donde Jesús envía a sus discípulos solos a Betsaida y dice que Él se apartó a orar y en la noche mientras oraba vio a sus discípulos mientras estaban fatigados y remando porque el viento los estaba devolviendo y dice que caminó hacia ellos. Mis hermanos, habrán momentos en que estemos supremamente fatigados al ver la injusticia, al ver que en lugar de que los gobernantes decidan justamente, decidan impíamente. Van a haber momentos en que nos vamos a fatigar y vamos a sentir que no somos capaces de remar más. En ese momento estaremos seguros de que así como Jesús fue a los discípulos, Él vendrá a nosotros para sostenernos y llevarnos al destino que nos ha trazado. El Señor jamás se queda quieto. Aunque tú y yo no lo entendamos, Él está obrando en esta situación. Esta pandemia es dolorosa. No sé qué duele más, si la pandemia o lo que están haciendo los gobiernos. No sé qué duele más, si la muerte por esta enfermedad o cómo el hombre está utilizando esto para dar rienda suelta a sus perversidades. Estamos en un tiempo terrible. El hombre se ha apartado de Dios, se ha apartado de la ley de Dios. Pero Dios hará justicia. Escúchame esto, mi amigo. El Señor es justo.
y que hoy no te haya pasado nada a pesar de la injusticia y la maldad en la que vives, no significa que esa condición favorable te acompañará siempre, porque Dios es justo y siempre emitirá su justicia sobre el impenitente, sobre el que no se arrepiente. Y tú, querido amigo, que dices ser también parte de Dios, del pueblo de Dios, y estás pecando y no has visto mal y sigues pecando, te llamo a que te arrepientas, porque tarde o temprano vendrá la disciplina de Dios. No esperes su disciplina, arrepiéntete. Pero a ti, mi amigo, que estás desanimado, que sientes que Dios no te escucha, que piensas que Dios no te salva, que piensas que Dios está siendo indiferente, confía en Él, que aunque su proceder es incomprensible y misterioso, es perfecto. Demos gracias al Señor. Mi Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de este libro nos traerás mucho ánimo al ayudarnos a entender que tu proceder es incomprensible, pero es perfecto. Y que tú, Jesús, también estás al cuidado de nosotros, que siempre estarás obrando en favor de tu pueblo. Que aunque hayan momentos en que pareciera que no nos oyes, sí lo haces. Aunque pareciera que no estás interviniendo, sí estás interviniendo. Aunque pareciera que los métodos que utilizas no son los adecuados, al final concluiremos que son perfectos. Fortalece hoy nuestro espíritu para no claudicar y descansar en que todo lo que está pasando está perfectamente incrustado en tu plan divino, en tu decreto soberano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles para seguir estudiando Hechos de los Apóstoles.